te aferres a nada ni nadie y ten conciencia de que la vida es un constante cambio, por lo que siempre encontrarás nuevas formas de vivir. Admite lo que fue o no, tu responsabilidad y qué papel juegas para que las cosas sean de tal o cual forma. Esta es la mejor manera de aprender. Acepta que todo lo que te ocurre es parte de la experiencia, ya sea positiva o negativa. Te ayuda a crecer y por ello debes ser agradecido. Aprende a decir adiós. Es fundamental y lo puedes hacer con un ritual, ya sea una carta de despedida o simbolizar de alguna manera el cierre de ese ciclo, sin que olvides la importancia de agradecer la experiencia. Y luego de estos 4 pasos principales que son necesarios para cerrar ciclos, viene el último, quizás el más importante, y es emprender nuevos proyectos, abrir ese nuevo capítulo en la vida. Estábamos conversando antes de esta pausa sobre cuáles son los principales factores o elementos que pueden impedir el que una persona diga, bueno, sí, es momento de cerrar un ciclo, algo que es importantísimo si usted quiere seguir adelante y lograr tener en la vida eso que tanto usted se merece. Decíamos que el miedo es algo que cobra muchísima importancia o que tiene gran parte de la responsabilidad en esto, pero también encontramos factores como por ejemplo la resistencia a los cambios, que puede bien ser dada también por el miedo, pero hay un aspecto que llama mucho la atención, la culpa. Personas que se sienten culpables por alguna situación pasada y que lamentablemente no dejan de revivirla. ¿Van frecuentes encontrar ese tipo de casos, Diana? Sumamente frecuente. La culpa es algo sumamente frecuente porque resulta de que justamente nos quedamos anclados y lo que decía la presentación ahorita, el inicio, ¿no?, del programa es muy interesante, porque nos quedamos como anclados en lo negativo de lo que nos ocurrió. No nos damos cuenta de que realmente todo lo que hacemos es lo que nos toca hacer. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque es lo que podíamos hacer. Si tomamos eso en cuenta, entonces todo lo que hacemos va haciendo que nos construyamos, que seamos lo que somos. Y si aceptamos que somos esto, con lo bueno y con lo malo, como allí decía, entonces la culpa comienza a bajar. Pero esto también es un entrenamiento. O sea, esto no es un hecho, pan, listo, me quité la culpa. Esto es un proceso y eso implica también un ciclo, el ciclo de cierre de la culpa. Sobre todo cuando la culpa, como creo que es un poco a lo que tú aludes, se convierte como en un estilo de vida. Entonces, claro, además es un estilo de vida que genera un círculo vicioso, porque te sientes culpable, entonces intentas, digamos, como, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y para qué lo hice? ¿Y cómo fue? Y tal. Entonces, más culpa todavía, ¿no? No puedes pedir perdón, no puedes agradecer, no puedes reparar lo que hay que reparar, o sea, no puedes entrar a lo nuevo. Entonces la culpa evidentemente es uno de los elementos que hace más difícil el cierre de los ciclos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las dependencias afectivas, George? Esas personas que saben que no le conviene continuar con este ciclo abierto, pero se niegan o se resisten a dejarlo del todo, porque dicen, por ejemplo, yo no puedo hacer esto, no puedo vivir sin él, que es muy frecuente escucharlo, o sin ella. Bueno, tocaste un factor muy real, porque todo lo que hablamos es una afirmación. La afirmación puede tener resultados negativos, pero es una afirmación después de todo. ¿Okay? Entonces, al decir, no, yo no puedo, ¿cómo la persona va a poder hacer algo o quitarse ese sentido de culpabilidad si está afirmando que no puede? El poder de la palabra. Ahora, ¿cómo nos quitamos eso del que no puedo a convencerme de que yo sí puedo? Otra vez volvemos a la parte psíquica, a la parte subconsciente de la persona. Conscientemente la persona no puede cambiar. Tiene que entregarlo a su subconsciente que obra por ella. El subconsciente no perdona. Todo lo que afirmamos se va a producir se va a materializar. Al decir que no puedo, no voy a poder. Y al convencerme de que puedo, comienzo yo a ver que yo sí puedo. Y eso de poder se comienza a manifestar de la misma forma que el no poder se manifestaba anteriormente. Así es.
Hay otro elemento, por ejemplo, la falta de perdón. ¿Cómo influye esto? Absolutamente también, que Por está ejemplo, tocando en el elementos caso de muy una importantes. sociedad, se terminó el matrimonio, la situación. ¿Cómo hacer allí? Bueno, es que, fíjate, dos cosas allí antes que están ligadas. Primero que nada, y un elemento fundamental es que muchas veces uno cree que para cerrar un ciclo la voluntad es lo más importante. Y sin quitarle importancia a la voluntad, yo pienso que uno de los problemas, de las cosas más importantes es la conciencia. ¿Okay? Entonces yo concientizo en qué ando, ando perdida, en qué ando resentida, en qué dándole vueltas a una sola cosa, en qué no me puedo concentrar en esto ni en aquello, ni en qué ando dolida. Porque lo hizo. Ajá, me pregunto una y otra vez por qué me pasó a mí, será que yo no hice, será que el otro no hizo, será que aquella, será que lo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese es el circuito justamente que empieza a dejar además cabos sueltos, cabos sueltos, cabos sueltos, cabos sueltos. Entonces hay que aprender, a mi entender, y en mi experiencia eso es lo que veo, a mirar dónde están los cabos sueltos. Y el por qué no es realmente la pregunta fundamental, y esto se ha dicho muchas veces, es el para qué. ¿Para qué ocurrió esto? ¿Qué sentido? Y además es preguntarse por algo que ahora se da por llamar inteligencia o desde la inteligencia moral, que ahora se llama así. ¿Para qué esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué me deja esto? ¿Qué me deja esto? Y ahí entonces sí puede comenzar el final de algo. Y en esa conciencia de, ¿qué me deja esto? Comienzo a ver. Entonces, tengo que cerrar. Porque hay gente, que y yo es dije. fácil, o digamos, ¿con cuánta frecuencia la gente reconoce que hay un ciclo que tiene que cerrar? Bueno, últimamente sabes que lo he visto con más frecuencia, por lo menos en la gente de consulta, y de hecho las consultas han aumentado y muchas han aumentado con esa visión. ¿Sabes qué? Incluso con el tema de gente mudándose fuera del país, ¿verdad? Se tiene necesariamente que cerrar ciclos en muchos sentidos. No más ayer alguien me decía, oye, no, se acabó para mí estar en el país, se acabó para mí la relación de pareja con la que me vine a este país. Y hoy se acabó para mí el trabajo porque me votaron. Pero le dije, cuidado, ¿qué será lo que necesitas aprender y para cuánto de pronto necesitas ese tiempo, por ejemplo? Cuánto que si no puedes realmente centrarte y ver qué sentido tiene haberte venido, es que no le vi nunca el sentido, no sabía porque huí. Ese es otro tema, ¿no? Huir por susto, huir por resistencia a algo. Pero cuando se le comienza a ver el sentido, entonces entiendes justamente, ¿no?, que para poder aprender otra cosa por la cual obviamente di un paso, tengo que cerrar aquello para seguir dando los pasos. Así es. Y pasa quizás con muchísimas personas que, como tú lo decías, se están yendo del país, dejan a toda su familia aquí y se aventuran, ¿no?, a esta nueva experiencia. Se van aún lastrados o digamos muy apegados emocionalmente con todos los que aquí se quedan. Y ojo, esto no quiere decir que estás dejando de querer a las personas que se quedan en el país porque estés cerrando un ciclo. Sencillamente les estás agradeciendo por ese tiempo que te dedicaron en todos los años que viviste aquí, que compartiste con ellos, y estás asumiendo que comienzas en tu vida un nuevo rol, una nueva etapa. Más allá de todo esto, ¿cuán sencillo es saber en qué momento hay que cerrar un ciclo? Hay que concluir definitivamente con esa situación. Bueno, en realidad yo diría que el 80% de la gente sabe, siente y se da cuenta de que debo cambiar, tengo que cambiar, pero hay un factor de rechazo muy peligroso, que tú lo mencionaste anteriormente, es el rechazo. Yo lo llamaría, y lo mencionó la doctora, el ego y la arrogancia. Un ejemplo clásico es que el fumador. Cuando uno le habla a un fumador, ¿por qué fumas tú? ¿No sabes que te estás matando? Y dice, no, mira, yo fumo sí, yo fumo y yo puedo dejar el cigarrillo cuando me da la gana, cuando yo quiero. Y interiormente él sabe que se está engañando, sabe que él no puede dejar el cigarrillo o el trago o la bebida, lo que sea. Pero no obstante, su ego y arrogancia le hacen decir esas palabras.
entonces la persona tiene un conflicto interno porque se está engañando a sí mismo. Pero no contradice quizás en cierto modo esto que habías dicho antes, que quien dice que puede, pues más fácilmente lo puede lograr. Él, en su arrogancia, está afirmando que puede, pero su arrogancia le impide decir, no, yo no puedo. Cuando la persona llega a ese sentido de humildad, mira, yo no puedo, muestra, no humillación, hay una gran diferencia entre humildad y humillación, pero yo he intentado y no puedo, muéstrame cómo hacerlo. ¡Wow! Ahí se le abre algo interiormente. Me sucedió a mí que estuve 11 años con mi maestro espiritual. Y yo le contaba a la doctora que yo fui a mi maestro con toda la arrogancia del mundo. Yo era instructor de yoga, libros místicos, meditación. Y cuando llegué a mi maestro ahí me quedé y digo, wow, yo sé que, como Sócrates, yo sé que no sé nada, pero sé que quiero saber. Así es. ¿Qué actitudes suele aflorar o qué sentimientos también puede experimentar una persona que tiene muchas situaciones de su vida inconclusas, muchos ciclos que cerrar pendientes? La persona no está en paz. Hay como una inquietud permanente. Hay un estar con una sensación de pendiente, que lo habíamos dicho. Es como un tratar de hacer algo y eso fracasa. Tratar de hacer algo y se hace de la misma manera que se había hecho antes y vuelve a fracasar. No, pero se podrá. No, pero... Y algo que dijo George ahorita muy importante es que yo puedo hacer algo. Es distinto decirlo desde la arrogancia, yo puedo. No hay ciclo ahí que se cierre. Claro. O yo puedo desde la humildad, o sea, desde el yo acepto desde lo que soy, con mis limitaciones en cualquier campo que se abra, que estoy dispuesto y abierta a, y entonces libero. No Porque tanto decírselo a alguien, sino decírtelo a ti mismo. Es que el crecimiento va de adentro afuera. Yo creo que hay dos elementos importantes y hay un autor que se llama Ansel Grum, que a mí me encanta leer. Él es un monje benedictino que él dice que si hay dos cosas elementales en la vida es aceptar, tiene que ver con conciencia, y soltar, liberar. Tenemos algunos comentarios que nos llegan a esta hora a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Vamos a leerlos al regreso de esta pausa, amigos. Ya venimos.